Buenas noches y bienvenidos a la estación 33, transmitiendo terror desde el sótano del planeta. El archivo de hoy, compartido por Meriadoc9, nos habla de esas complicadas relaciones matrimoniales. A veces, las profesiones de las parejas los cambian de maneras que no son del todo agradables y comienzan a degradar la relación como una herida infectada. Los dejo entonces con mi esposo me está acosando y la policía no me ayuda. Disculpen si soy un poco dispersa. La verdad es que no sé por dónde empezar. Espero recibir algún consejo aquí porque no sé a dónde más acudir. No tengo hermanos. Mis padres están fuera de la ciudad. Y la policía, bueno, ellos son inútiles. Así que, por lo tanto, agradecería cualquier consejo. Supongo que empezaré con la policía. Darren es uno de ellos. Es... Era. Era mi marido. Bueno, aún lo es. Es complicado. Lo conocí hace unos 8 años en un parque. Era alto, tenía una voz suave y bueno, para hacerlo más corto, nos casamos 6 meses después. Todo el mundo me decía que era una idea terrible, pero en aquel momento hacía todo el sentido del mundo. Estábamos enamorados y las cosas se arreglarían solas. Y así fue durante un tiempo. Las cosas iban muy bien. Se graduó en la academia de policía, me pagó los estudios de veterinaria y puso de su parte para que nuestra relación siguiera siendo sólida como una roca. Tuvimos nuestros altibajos, por supuesto, pero éramos una familia feliz de tres, yo, Darren y nuestro perro, Theo. Sin embargo, hace unos años entró por la puerta tras un turno de noche y se desplomó en una silla de la cocina, con la cabeza hundida entre los brazos. Yo estaba despierta, por supuesto. Odiaba que me quedara despierta por él cuando tenía trabajo por la mañana, pero nunca podía dormir tranquila sabiendo que existía la posibilidad de que no volviera esa noche. Así que me aproximé a su lado, le puse una mano en el hombro y le pregunté con cautela: «Cariño, ¿estás bien?». Suspiró y al cabo de un momento levantó la cabeza. Vi que su rostro estaba pálido. Sus manos temblaban, golpeando erráticamente la mesa. «Sí», murmuró. «Sí, no es nada». Se quedó sentado un rato, mirando el vacío y dándole con los dedos a la barra. Luego, tomó una cerveza del refrigerador y se dirigió mecánicamente a nuestro sofá. Mi insistencia no tuvo ninguna respuesta de su parte, ni siquiera nada parecido a una reacción. Así que finalmente, sin más opciones, me fui sola a la cama. A la mañana siguiente, cuando salí corriendo para ir a trabajar, él seguía sentado en el sofá, mirando con una expresión en blanco una vieja repetición de un partido de fútbol. La respuesta a lo que había sucedido aquella noche llegaba lentamente, y nunca vino de él. Recogí los detalles que pude de sus compañeros de trabajo, y más tarde, de sus correos electrónicos. Sí, probablemente es una violación de la privacidad leer las correspondencias profesionales de un policía, y definitivamente ilegal, pero estaba muy desesperada. De todas formas, había poca información útil. Le habían dado un permiso renumerado de indefinido tras un incidente. La respuesta llegó finalmente de un artículo de periódico unos días después. En él apareció un hombre canoso llamado Morgan, cubierto de cicatrices y con una expresión feroz en el rostro. Era una de las personas más buscadas de Estados Unidos y finalmente había sido encerrado recientemente tras un aparatoso tiroteo. Por lo visto, el hombre era responsable de bastantes asesinatos y, leyendo entre líneas, los asesinatos fueron casi misericordiosos en comparación con el sufrimiento que infligió a la gente durante las semanas anteriores. Mi corazón estaba con mi marido. Sabía que había hecho todo lo posible para que yo no supiera nada de lo que ocurría, porque él creía que no debía agobiarme, pero no debería haber tenido que enfrentarse a todo esto él solo. Durante los meses siguientes me ocupé de él. Salíamos juntos, nos quedábamos en casa viendo películas
y comíamos mucho y muy rico. Me tomé bastantes días libres para intentar ayudarle. Con el tiempo, supe un poco más sobre aquella noche. Había arrestado a Morgan, por supuesto, pero eso no era lo que le preocupaba. Lo que le mantenía despierto por las noches era la investigación posterior en la casa del hombre, los espeluznantes restos de sus víctimas anteriores y sobre todo los macabros gritos de los cautivos aún vivos, suplicando misericordia o muerte. Hice lo que pude para ayudar. La cosa es que nunca mejoró. Primero fue la basura y luego el suelo de la casa, los que empezaron a rebosar con un surtido cada vez mayor de botellas de cerveza. Su humor empeoró. Me gritaba al azar con una expresión sombría en el rostro. Al cabo de unos meses, empecé a pasar más tiempo en la clínica para apartarme de su camino. Perdió el contacto con los pocos amigos que tenía y ganó nuevas amistades, relaciones parasociales con famosos y personas influyentes que le proporcionaban un sinfín de programas políticos llenos de odio. Nuestra relación nunca había sido perfecta, pero había sido buena. Nunca había esperado que fuera capaz de cambiar tanto y tan rápido. Cuando recurría a mis amigos, parecían incapaces de ayudarme. De vez en cuando alguno le llamaba, gruñía algunas respuestas de una o dos palabras a sus preguntas, colgaba rápidamente y volvía a revolcarse en su miseria. Al final, se le acabó la baja, pero no volvió al trabajo. Rechazó cualquier terapia o tratamiento, afirmando que estaba perfectamente sano mentalmente. Hay cosas, decía, que no debo dejar atrás. Alguien tiene que recordar lo que les pasó a esas personas y cómo es el mundo en realidad. Fue una época miserable, pero pude sobrellevarlo, y lo hice durante meses. Lo que realmente me llevó al límite fue su gaslighting. Empezó poco a poco, como suelen ocurrir estas cosas. Me di cuenta de que la computadora que compartíamos nunca parecía tener el historial de navegación, y había pequeños cargos en nuestra cuenta bancaria que no podía identificar, con nombres genéricos como PAN y Retiro. Eso no me habría molestado demasiado. No tenía precisamente grandes expectativas en él en ese momento, pero lo negó todo cuando se lo mencioné. Un día me enfrenté a él por ello. Negó haber gastado nada de nuestro dinero, como de costumbre, y traté de arrastrarlo escaleras arriba para obligarlo a confrontar nuestro estado de cuenta de la tarjeta de crédito en línea. Se negó, así que subí corriendo para tomarle una foto y cuando volví a abrir la página web, había un nuevo cargo. Me quedé boquiabierta cuando lo vi. Tenía que estar haciéndolo a propósito para sacarme de quicio. Bueno, no se lo iba a permitir. Ya era prácticamente su criada. No le iba a ofrecer también mi cordura. Bajé las escaleras después de serenarme. Él había vuelto a jugar sus videojuegos, actuando como si nada estuviera pasando. Seguí su ejemplo y no dije nada al respecto. A partir de ahí la cosa fue a más. Los cargos aumentaron, al menos hasta que empecé a ingresar la mayor parte de mi dinero en una cuenta personal. Mi cepillo de dientes desaparecía regularmente. Era uno de sus favoritos. La comida de Theo desaparecía del garage y yo tenía que buscarla en el jardín. Cada vez estaba en un sitio diferente y cada vez un poco más lejos. Espero que al menos uno de los dos disfrutara uno de estos jueguitos. De vez en cuando le preguntaba por estas cosas. Cariño, ¿has visto mi cepillo de dientes? Yo sonreía inocentemente, como si los dos no supiéramos lo que estaba pasando. Él fingía una estúpida ignorancia, como siempre. A veces, incluso tenía el descaro de enfadarse conmigo por seguir perdiendo esas cosas. Nunca lo había considerado un buen actor, pero bueno, también había cambiado bastante desde aquel incidente en otros aspectos. Nunca le sorprendí escondiendo cosas, pero no era de extrañar. Normalmente se quedaba despierto, con la cara bañada en luz azul por alguna pantalla, hasta la 1:00 de la mañana, y luego dormía hasta la 1 o las 2 de la tarde. Yo no estaba tan loca como para destrozar mi horario de sueño solo para atraparlo. Bueno, está bien, tal vez lo estaba. Un día, entré por la puerta, agotada tras una larga operación. Mi marido me recibió en la puerta. Oye,
Dijiste que ayer recogiste la comida para el perro. No la encuentro por ninguna parte, me dijo. Sí, debería estar en el garage, le dije, pasando junto a él para entrar en casa. Pues no está ahí, dijo. Se metió las manos en los bolsillos, un poco preocupado. Parece que te olvidas de muchas cosas. ¿Te sientes bien? No podía lidiar con esto ahora. Me di la vuelta, pasando a su lado de nuevo para volver al auto. Claro, supongo que me olvidé de nuevo. Solté algo de veneno en mis palabras. Iría a conseguir un poco, la culpa siempre es mía. Esa noche, le dije que tendría que quedarme hasta tarde para terminar unos impuestos. Me quedé frente a la computadora en nuestro estudio hasta que él fingió que se iba a la cama. Entonces, encontré un video de una grabación de alguien tecleando. La puse en repetición y cerré la puerta del estudio desde fuera. La luz azul se filtraba por debajo del marco de la puerta y desde dentro se oía el tecleo. Una vez hecho esto, bajé las escaleras sin hacer ruido y entré en el garage, dejando las luces apagadas. Siempre le gustaba jugar conmigo después de nuestras discusiones, haciéndome dudar de mi cordura, y ahora esperaba que lo intentara de nuevo. Apoyé la mano en el interruptor de luz, dispuesta a desenmascararlo en su siguiente intento de hacer desaparecer la comida del perro. Las horas se alargaron, e incluso mi ardiente rabia no era rival para el agotamiento que sentía al permanecer sentada en la más absoluta oscuridad. Me desperté al oír un ruido de arrastre y accioné el interruptor a toda prisa. La luz me cegó, pero oí un ruido de pasos que entraban en casa. Me apresuré a seguirlos, aún adormecida y desorientada, y subí las escaleras a tropezones. Pero, aparte de algunos golpes procedentes del calentador de agua del ático, no oí nada. ¡Darren!, exclamé furiosa y entré en nuestra habitación, sabiendo ya lo que me iba a encontrar. ¿Qué pasa, cariño?, preguntó Darren, la viva imagen de la inocencia. Su voz estaba cargada de sueño y su parpadeo aturdido era ingeniosamente realista. Me hervía la sangre. Que tuviera el descaro de mantener el acto incluso ahora. ¿Sabes qué?, grité con lágrimas en los ojos. ¡No lo niegues! ¡No seas así ahora! Se incorporó rápidamente, con una perfecta expresión de dolor y confusión en los ojos. Hasta el día de hoy, no sé cómo ni por qué siguió actuando así. No me calmé, pero mi ira se volvió más fría. «Tienes que salir», le dije con la voz temblorosa. «No puedo seguir haciendo esto, ya no sé quién eres». «Cariño», comenzó, pero yo no lo iba a tolerar. Las cosas habían ido demasiado lejos. Aquella noche se mudaron él y su camisa manchada de chetos y su consola de videojuegos gastada. Todo fue bien durante unas semanas. Se mudó con sus ancianos padres a un par de estados de distancia e incluso consiguió un trabajo de salario mínimo. O eso me decían sus mensajes de voz, como si pudiera fiarme de lo que me dijera. Justo cuando empezaba a recuperarme, empezaron a desaparecer cosas de nuevo, igual que la última vez. Al principio pensé que me estaba volviendo loca. Eran pequeñas cosas, sobras en el refrigerador, o Teo lloriqueándome por comida cuando yo creía que se la había llenado en el plato. Pero yo ya lo había visto antes y sabía lo que estaba pasando. De algún modo, se estaba colando en casa para seguir acosándome. Todavía tenía un trabajo que mantener, lo que le dejaba tiempo de sobra para forzar las cerraduras nuevas y colarse mientras yo no estaba. Me destrozó que ni siquiera mudarme hubiera sido suficiente para librarme de mi marido. Pero en ese momento tenía que preocuparme por mí misma. Ya no me siento segura en mi propia casa. Presenté una denuncia a la policía, pero cuando volvieron a llamar unos días después no fueron de mucha ayuda. «Señora», dijo Henry, el amigo de Darren, en un tono demasiado profesional, «sus padres dicen que ha estado con ellos todo este tiempo. Incluso tienen un recibo de un restaurante local que visitó la noche que usted afirmó que estaba en su casa». ¡Ja! Esos cerdos lo estaban cubriendo, por supuesto. Las cosas empeoraron. Me robaron la gasolina del coche. Se me fue el internet. Empecé a oír respiraciones en la línea telefónica de casa y Darren provocó otros cientos de inconvenientes para hacer de mi vida un infierno. Ayer Teo desapareció. Espero que esté bien, pero lo dudo. Hace unas horas
Darren me dejó otro mensaje de voz intentando asustarme. No sé por qué los escucho a estas alturas. Era una historia disparatada sobre un asesino que había puesto entre rejas y que se había escapado hace meses. Luego dijo que iba a venir inmediatamente. Se supone que falta un día, pero oigo pasos abajo. Me he encerrado en el estudio mientras hago esta grabación. Así que, ese es el contexto. Si sigues conmigo, me encantaría algún consejo sobre cómo decirle que en serio quiero que se mantenga lejos de mí. Tiene que hacerse a la idea de que yo ya no voy a estar en su vida.